Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer nuevamente un análisis de una nueva decepción del equipo de Gallardo. River volvió a decepcionar, esta vez le tocó en su primer partido en condición de local por Copa Libertadores. Seguramente los futbolistas se hubieran ido silbados del campo de juego si es que los hinchas hubieran estado presentes. Recordemos que no hubo público a causa de una sanción que acarreaba el equipo desde el año pasado por parte de la Conmebol por el recibimiento que hizo el público frente a Atlético Mineiro en las semifinales, pero dentro del campo de juego el equipo sigue mostrando una expresión verdaderamente floja. Es cierto que si esto fuera una pelea de boxeo, River mereció llevarse el triunfo porque la figura del partido fue el arquero del equipo ecuatoriano. Pero obviamente que no alcanza, porque si bien es verdad que también desperdiciaste un penal cuando iban tan solo 6 minutos del partido, después te quedaron otros 80 como para poder lograr al menos tener un funcionamiento acorde. Es verdad que el equipo no pierde, es verdad que a Armani no le patearon al arco, pero son cosas positivas que River ya viene arrastrando desde hace tiempo. Si no podemos sumarle a estas cuestiones que son buenas todas las cosas positivas que tiene que hacer el equipo en ofensiva, nada servirá a fin de cuentas. Empate 0-0, a River ahora se le vienen 2 partidos en condición de visitante. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, haciendo el uno por uno de los futbolistas que jugaron el partido de ayer como titulares y posteriormente de aquellos que ingresaron desde el banco de suplentes. A Armani no se lo puede evaluar porque Barcelona no pateó al arco literalmente. En la defensa, Gonzalo Montiel se movió con intenciones ofensivas bastante más productivas de lo que lo venía haciendo Fabricio Bustos y no sufrió en defensa. Montiel es claramente un lateral a la altura de River, era su regreso luego de recuperarse de la lesión. Es cierto que le faltaron terminar un par de culminaciones de buena manera, pero aún así su rendimiento me pareció aceptable. La dupla central tuvo verdaderamente poco trabajo. Un par de salidas en falso, tanto por el lado de Martínez Huerta como de Pablo Díaz, pero en lo que respecta a la solidez y solvencia estuvieron bastante bien. Acuña no pudo culminar ninguna de las producciones ofensivas que tuvo de buena manera, en defensa no sufrió, literalmente en la zona defensiva River no tuvo participación ni tuvo que esmerarse demasiado porque Barcelona fue un equipo que no tuvo una producción de ataque básicamente nula. Se esperaba que el elenco visitante por medio de la pelota parada o de algún contragolpe pudiera complicar al equipo de Núñez, pero esto no sucedió en ningún momento. Enzo Pérez, correcto partido a la hora de la movilidad, bien a la hora de anticipar, y de mitad de cancha hacia adelante es donde nos encontramos con los problemas. Castaño fue bastante irregular en lo que respecta a su participación. Es cierto que toca todo el tiempo de primera, que en todo momento es un futbolista que busca juntarse con el resto de sus compañeros y eso es algo que el equipo necesita, pero quizás en esta oportunidad no logró ser tan preciso como en el duelo que había jugado frente a Universitario en Perú. Mesa jugó un muy flojo partido, se necesita de otra clase de futbolistas y me imagino que ya si se le ha dado tantas oportunidades, no quiero descartar que Gallardo lo saque para el próximo partido. Mastantuono fue el mejor jugador de River, aún errando algunos pases a veces fáciles o inclusive con algunos controles deficientes. Es el único futbolista que cuando tiene la pelota en los pies, los rivales tienen que esmerarse como para quitársela, porque es algo que no es sencillo, sobre todo si está teniendo un buen momento en el partido, que quizás esos momentos no son tan productivos o por lo menos River no los ha podido transformar en jugadas claras de gol, pero aún así es un futbolista al que no solo se lo destaca por lo que hace teniendo 17 años, sino que se lo destaca porque hoy es el mejor jugador del equipo, sacando obviamente al arquero. La pareja de delanteros poco y nada. Driussi lamentablemente falló el penal. Me parece que la mejor combinación que hubo entre ambos fue justamente la jugada en la cual le hacen el penal a Driussi, que después termina malogrando. El por qué no pateó Montiel, me imagino que es una respuesta que ya todos conocemos, que la idea es que los futbolistas de ataque se saquen la espina de no poder convertir y Driussi en general había marcado penales a lo largo de su trayectoria. En esta oportunidad el arquero lo adivinó y por eso mismo nos fuimos al entretiempo empatando 0-0. Colidio también terminó jugando un flojo partido. Los que ingresaron en el segundo tiempo no pudieron cambiarle la cara al equipo. Borja entró más para pelear que para ser funcional. La realidad es que su entrada fue muy mala. Simón se paró como volante por derecha, tuvo un par de acciones interesantes, pero al igual que sucedió con Mesa, con Castaño, con Driussi, con Colidio, todos los últimos pases terminaron siendo errados. River no pudo en ningún momento, salvo por 2 ocasiones de Mastantuono, dejar a ningún futbolista suyo mano a mano con el arquero. Después también entró Subiabre, muy poco tiempo como para evaluarlo, y Matías Rojas, algo parecido, no
tuvo la suficiente participación dentro del partido como para hacer un análisis concreto sobre él. Un River que ha quedado nuevamente en debe. Este balance individual de cada uno de los jugadores obviamente termina siendo deficitario, porque es cierto que si les ponemos puntaje, números, que es algo que normalmente lo hago, a lo mejor a los defensores hay que ponerles una nota positiva porque la realidad es que no tuvieron ningún error, pero termina siendo muy pobre el partido del River a rasgos generales. Es cierto que todavía queda margen como para mejorar, pero si hoy hubiera habido público en el Estadio Monumental, como ya hablé en la introducción, el equipo sin lugar a dudas se hubiera ido silbado. En lo que respecta al análisis del partido en sí, River intentó por todos los medios llevarse el triunfo. Es cierto que a los jugadores se les debe exigir más y por lo pronto me parece que no están dando el plus que merece esta clase de partidos, porque a veces es entendible que en ciertos encuentros algunos futbolistas no den del todo, más allá de que sabemos que con la camiseta de River siempre hay que dar el 110%, pero en este partido, en condición de local, segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, sabiendo que si ganabas este duelo te acomodabas en una posición prácticamente perfecta en el grupo y hasta te podías dar el lujo de perder alguno de los próximos 2 encuentros en condición de visitante que va a tener River. Sin embargo, parece que los jugadores en general no entendieron eso. No digo que todos, y no digo que tampoco haya poca responsabilidad por parte del DT, porque Gallardo no le está encontrando la vuelta para que el equipo pueda jugar de manera fluida. Que es sólido defensivamente, correcto. Que en general no sufre, también correcto. Pero en ataque falta muchísimo más y no sé cuántos jugadores más va a poder probar el muñeco, porque la realidad es que ya intentó absolutamente con todo. Veremos qué es lo que sucede de cara a los siguientes partidos. Puntualmente en este encuentro, el equipo de Núñez se encontró con una situación inmejorable para abrir el marcador. Iban 6 minutos cuando el arquero Contreras, que terminó siendo la gran figura del partido, le hace penal a Driussi. El propio delantero se hace cargo de ejecutar desde los 12 pasos el disparo y se lo ataja de manera espectacular. Fue un penal pateado con bastante fuerza, pero no muy esquinado, cruzado, y por eso el arquero llegó de muy buena manera. Después, las otras atajadas del guardameta quizás no fueron tan complicadas, pero sí atoró muy bien a los delanteros de River en un par de oportunidades. Driussi tuvo una de zurda que terminó con el pie, sacando muy bien el arquero. Posteriormente también hubo una llegada en la que Montiel alcanza la línea de fondo, quiere tirar el centro y el arquero lo obstruye de manera correcta, y en general eso fue lo que hizo River también durante el segundo tiempo. Las dos mitades fueron básicamente iguales, con una tenencia de pelota muy superior por parte del elenco de Núñez. Estamos hablando de un 70% de la posesión del balón contra un Barcelona que no podía ni contraatacar ni tampoco hacer jugar a favor las pelotas paradas. River estaba bastante superior en todos los sentidos, pero a la hora de la definición y a la hora de la concepción del juego, por la salvedad de esas jugadas aisladas de Mastantuono, el equipo quedó en el debe. Parecería algo contrario, ¿no? Decir que si River fue tan superior a Barcelona, ¿por qué el equipo decepcionó? Porque en definitiva River en general es superior a los rivales, o por lo menos logra tener la pelota un tiempo mucho mayor al del equipo rival, pero sigue teniendo los mismos problemas que en todos los partidos anteriores, sacando el segundo tiempo contra Independiente, el partido contra Atlético Tucumán y el primer tiempo contra Universitario en Perú. Todos los encuentros de River son básicamente iguales. Un equipo al que le cuesta muchísimo convertir goles, marcó 14 tantos en los primeros 17 partidos del año. Es un promedio de gol verdaderamente bajo, menos de un gol convertido por partido. También es cierto que a la hora de recibir goles, tan solo le marcaron 6 en esos 17 partidos, que es muy pero muy poco. Pero claramente no alcanza, porque si el equipo sigue jugando mal y a la larga parece que los objetivos no se van a cumplir jugando de esta manera, y la realidad es que algo hay que modificar. En el partido, 16 disparos por parte de River, 7 fueron al arco. Barcelona pateó 2 veces, las 2 oportunidades afuera, no incomodó a Armani en ningún momento, pero en definitiva el empate termina resultando muy favorable para el equipo visitante y a River lo obliga mínimamente a ganar uno de los 2 partidos en Ecuador. Y Gallardo claramente no encuentra respuestas en algunos futbolistas, y eso lo más probable es que le genere muchísimas dudas de cara al futuro. Ya de por sí intentó repetir la misma fórmula con los mismos 11, con la excepción de Montiel ingresando por Bustos en el lateral derecho, de aquel equipo que jugó un buen primer tiempo en Perú.
Sin embargo, no le funcionó. Y muchos nos preguntamos, ¿hubiera sido distinta la cosa si Driussi hubiera marcado el gol del penal? Está claro que si Rivers terminaba defendiéndose bien en el partido y ganaba 1-0, por lo menos desde el punto de vista del resultado, está claro que hubiera sido distinto, porque no es lo mismo ganar que empatar, y mucho menos en condición de local, y mucho menos un partido en el cual el equipo de Núñez necesitaba sí o sí obtener los 3 puntos para no estar, como dije, tan con la soga al cuello, para, en caso de perder los 2 partidos en Ecuador, que no van a ser fáciles, tener que sí o sí ganar los últimos 2 duelos en condición de local. La realidad es que el muñeco hasta este momento no le ha encontrado la vuelta en general al equipo. No recuerdo cuál es el jugador al que menos oportunidades le ha dado, porque básicamente todos han jugado. Me imagino que el regreso del Piti Martínez, cuando esté recuperado de la lesión, podría darle una variante desde el segundo tiempo que el año pasado le funcionó y que hoy no tiene, pero después no mucho más. El Piti ya estuvo disponible en algunos partidos, aunque en esas ocasiones el muñeco decidió ponerlo de titular, y está más que claro que por lo menos entre el final del 2024 y el arranque de este 2025 ha rendido muchísimo más jugando desde el banco de suplentes, ingresando en los segundos tiempos. Pero por lo pronto, ahora no sé qué más podría llegar a hacer Gallardo. Obviamente que va a tener que trabajar muchísimo, que va a tener que seguir intensificando los trabajos, y algunos futbolistas necesitan sacarse la mala racha ya lo antes que puedan, porque Driussi necesita marcar, porque a Borja claramente no le significó absolutamente nada haber cortado la mala racha de goles el pasado sábado en Junín, porque sigue entrando de manera muy displecente, porque Colidio, si bien es un delantero que le da una movilidad en ataque que obviamente el colombiano no le otorga, necesita ser más certero de cara a puerta. Mastantuono es el mejor jugador del equipo, más allá de que se le pueda exigir más, no por el hecho de ser el mejor futbolista, no se le puede pedir que a lo mejor sea un poco más criterioso en ciertas jugadas, como para que los disparos sean más cercanos a la portería, o en definitiva los pases finales sean un poco más precisos. Quizás es al último al que hay que decirle algo, porque si mejoraran los demás, yo creo que con lo que está haciendo Mastantuono ahora, no digo que alcanzaría, pero por lo menos está en un rendimiento aceptable. Pero después el resto es muy poco lo que está mostrando. Acuña, en relación al inicio de año, creo que mejoró defensivamente, pero en ofensiva no le está otorgando nada positivo. Y Gallardo ya probó en su momento con Casco, ya le dio oportunidades a Bustos, jugó Simón, jugó Lanzini, ahora está jugando Matías Rojas. Veremos si el paraguayo puede brindarle algo al equipo. Creo que puede ser el único jugador que como titular no ha sido probado. Mesa no ha respondido en general, salvo excepciones. Castaño hace poco que llegó, es cierto que hay que darle tiempo, pero después no mucho más. El muñeco deberá encontrar la respuesta lo antes posible, porque se vienen etapas de definiciones. Se viene el final de la fase de grupos del torneo Apertura Argentino, y en mayo se define la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras se estarán disputando los playoffs del campeonato doméstico, y River necesita sí o sí encontrar una regularidad en el juego como para que los resultados sean más eficientes y no estar todo el tiempo preguntándonos por qué el equipo juega verdaderamente mal. Para cerrar y contar un poco lo que viene en el mundo River, el más grande estará enfrentando el próximo domingo a Talleres de Córdoba en el Estadio Monumental, un encuentro en el cual se estará viendo las caras con un equipo que, si bien le ganó la final por penales, aquella Supercopa Internacional, ya no tiene entrenador porque los resultados de Talleres han sido pésimos, y que perdió los 2 primeros partidos de la fase de grupos de la Copa. Así que no hay mejor contrincante para dar vuelta a esta mala racha que está teniendo el equipo, sobre todo en lo que respecta a funcionamiento. En resultados, River tan solo perdió un partido en el año, que fue contra Estudiantes. Después los demás los empató o los ganó, pero sigue siendo muy pobre lo que se está viendo del equipo de Gallardo. Posteriormente, el viernes 18 de abril estará visitando Gimnasia en La Plata, y 5 días después, miércoles 23, estará visitando Quito para enfrentar a Independiente del Valle. En el momento en el cual estoy grabando este video, el equipo ecuatoriano está enfrentando el local Universitario. Veremos cuál es ese resultado para saber cómo a River le repercute el marcador en ese encuentro. Y 4 días después de enfrentar a Independiente del Valle, el domingo 27 de abril recibe a Boca en el Monumental en una nueva edición del Superclásico. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.